la clase pasada, que si recuerdan fue como un repaso un poco más pasado para ver esta parte de clases, orientado a objetos, cómo crear un menú, este tipo de cosas. Pero vamos a continuar agregándole más cosas para empezar a implementar ya más como completa con más operaciones, lo que es una lista. Y esa lista la vamos a implementar en un arreglo estático que definimos de un cierto tamaño. Si mal no recuerdo, le pusimos de tamaño 5, ¿no? Sí. Y nada más tenía, creo que dos métodos. El de agregar, que iba agregando al final del arreglo con un contador, y un mostrar, que lo que hacía es iterar sobre ese arreglo e ir mostrando cada computadora, ¿no?, que iba guardando en esa lista, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es completar ese administrador de computadoras para poder agregar computadoras al inicio en alguna posición válida y obviamente hacerlos eliminar al final, al inicio, en alguna posición, ¿no? Ya si nos queda tiempo, para el día de hoy también a ver si alcanzamos a respaldar la información, crear un archivo para que se respalde la información de las computadoras, y cuando cargamos el programa con una opción A, quiero recargar o recuperar las computadoras que están guardadas en ese archivo que creamos, ¿no? Entonces hasta ahí vamos a ver si alcanzamos. La idea es entender un poco como las operaciones de una lista, de agregar, eliminar y pues mostrar. Y después de hacer esta parte, vamos a hacer como una lista genérica. Esa lista genérica C++ tiene esa característica de crear templates. No sé si antes los han utilizado, los templates. Es decir, podemos crear un template para que esa lista que nosotros tenemos guarde cualquier tipo de dato, cualquier objeto. Entonces, con esa plantilla podemos evitarnos estar haciendo diferentes códigos, estar repitiendo la lista que ya tenemos para diferentes objetivos. ¿Y qué objetivos me refiero? A que guarde otras cosas que no sean la computadora, ¿no?, sino otros tipos de datos, otros objetos, ¿no? Entonces, como un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada, aquí con este dibujo del arreglo de tamaño 5, tenemos ese contador que lo que iba haciendo es iba agregando elementos en cada una de las posiciones, ¿no? Y lo hacíamos con ese contador que nos indicaba tanto cuántos elementos hay como cuál es la siguiente posición válida. Y si recuerdan, validamos cuando el contador ya es igual a 5, que es la cantidad de elementos que hay, mostrábamos un mensaje de que ya no podemos seguir agregando más elementos porque el arreglo estaba ahí, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que también agregue al inicio. Y si suponemos que tenemos datos, lo voy a poner con números. Tenemos aquí, no sé, un 1, y por acá tenemos, voy a poner tres datos, otro valor, ¿no? Un 3. En este caso el contador vale 3 porque tiene 3 elementos y la siguiente posición válida es la posición 3. Entonces, si quisiéramos seguir agregando con el método que teníamos, ponemos el elemento aquí, lo copiamos aquí. La idea de agregar al inicio o insertar al inicio es colocarlo en la posición 0, pero sin suprimir el elemento que está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover los elementos hacia la derecha para crear ese espacio aquí. Entonces vamos a crear un for para que el 3 pase a la siguiente posición, el 4 pase a la siguiente y el 1 pase a la siguiente. Hasta ese punto el 1 va a estar repetido, va a estar en la posición 0, en la posición 1, pero cuando insertemos el elemento, pues lo va a suprimir. Entonces ya tenemos ese nuevo elemento insertado en la posición 0. ¿Okay? ¿Entendido la idea como del algoritmo? Entonces, antes de continuar, vamos a modificar un poco el código para que ese valor quemado, hardcodeado que tenemos ahí, del 5, lo tengamos como un define. ¿Okay? Entonces, ahí en laboratorio.hpp, que se haga estos más 1, definamos como la variable max, ¿no? Entonces, recuerden el define, el nombre de la variable y el valor que le queremos dar. Así ya no modificamos y queremos hacer más pruebas con diferentes tamaños, nada más modificamos ese variable. Y donde está el 5, colocamos ese valor de max. ¿Dónde está el 5? Pues aquí cuando creamos el tamaño del arreglo o la lista de computadoras. ¿Okay? Y después lo tenemos en el agregar, que es nuestra condición. Pues ahí, si el contador es igual
al máximo, que es la cantidad de elementos que tiene el arreglo, las posiciones, pues muestra ese mensaje, ¿no? Y en el for también lo tenemos, que es que itera hasta, ahí va a estar el 5 quemado, entonces que itere hasta el max, ¿no? Entonces para ahorita que hagamos el agregar al inicio y el agregar en una posición, utilicemos ya el max, no tengamos ahí el 5 quemado. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con lo que vamos a hacer? Va, entonces, si recuerdan, en este código definimos dentro de la clase el comportamiento o las operaciones. Entonces, después del mostrar, o si lo queremos tener ordenado, definamos los agregar. Entonces, voy a poner agregar al inicio. Va a recibir una computadora en la variable C, ¿no? Al otro bien le podremos cambiar, agregar al final, ¿sí? Lo voy a dejar así para no modificar todo, ¿no? Entonces ahí definimos nuestro método y hay que implementarlo fuera de la clase. Que en algunos casos ahí los que usaron code blocks hay que definirlo, más bien hay que implementarlo en el punto CPP, ¿okay? Entonces esto los voy a poner más a encoger para que no se estorbe ahí un poco, ¿no? Entonces el agregar no regresa nada y ese agregar inicio es parte de la clase laboratorio. Agregar inicio. Y va a recibir una computadora, la cual va a estar repositada en la variable C y abrimos las llaves para implementar. Y la validación, si mi arreglo, que en este caso es de tamaño 5, está lleno, pues mostramos el mensaje, ¿no? Entonces la validación. Si el contador de posiciones o de elementos es igual al máximo, quiere decir que ya está lleno y obviamente no puedo agregar más elementos. Entonces un cout, ¿cómo le pusimos acá? Igual nos podemos copiar hasta la misma condición, el laboratorio está lleno, ¿no? Y terminamos la ejecución de la función con ese retorno que está ahí, ¿no? Y ahorita hacemos el algoritmo para abrir el espacio, poner en la posición 0 el elemento, ¿sí? Pero es como la condición o la validación antes de hacer esa inserción. ¿Dudas o preguntas? Entonces, si regresamos un poco acá, agregar el inicio, agregan la posición 0, ¿qué tengo que hacer? Mover los elementos hacia la derecha. Entonces, es como jalar los elementos. El último elemento, lo voy a empezar desde esta posición con un for, copiándolo al siguiente, ¿sí? Entonces, el for va a comenzar en la posición donde está el contador, que es la posición 3. Entonces, for, poner in, es igual a la posición contador, y mientras sí sea mayor que 0, voy a ir decrementando, porque estoy comenzando como desde arriba, no estoy comenzando desde el inicio. Entonces, la primera corrida, y es igual a contador, es decir, a la posición 3. Entonces, en la posición 3, donde está ahí, voy a copiar el elemento que está en la posición anterior, que es la posición 2. ¿Okay? Entonces, mi lista se llama computadoras, le pusimos. El elemento que está en la posición in va a ser igual al elemento que está antes, que está en computadoras en su posición in menos 1. Entonces eso lo que va a hacer es mover los elementos a la derecha. Me faltó ahí declarar in, entonces lo voy a dejar como el tema. Entonces eso es por lo que va a hacer es moverlos una posición más. Acuérdense, y comienza la posición de contador, que es una posición que está libre, en este caso la posición 3. Entonces, ¿qué va a hacer esto? O el for va a mover el 3
a la posición 3, el 4 a la posición 2, el 1 en la posición 1. Para aquí en esta posición, le voy a poner C, que es la computadora nueva. Ya que terminó de hacer el for, ahora sí tenemos la posición 0 disponible. Pues fuera del for, la lista de computadoras en su posición 0, le vamos a asignar la computadora que estamos recibiendo, para que se guarde en su posición. Y como insertamos un nuevo elemento, obviamente el contador hay que incrementarlo, porque ya hay un elemento más. Os voy a poner aquí un comentario que hace mover elementos a la derecha. Una posición a la derecha. Ya que se movieron, pues asignamos o copiamos el elemento a la posición 0. Y ahorita lo probamos. En el menú agregamos unas 3 computadoras, como estaba ahí en el ejemplo, y mandamos llamar después agregar el inicio y verificamos que se haya insertado esa nueva computadora. ¿Dudas o preguntas con este agregar inicio? Vamos al menú. Si recuerden, hicimos una función en un punto H, donde está el menú. Entonces la opción 3 va a ser agregar. Agregar al final una computadora. Sí, al inicio. Y en el agregar tenemos el que captura una computadora. Si se abren la opción 1, este código define una computadora, luego creamos 2 variables temporales para capturar datos y luego vienen los mensajes y los capturar para una computadora. Y al final la agregamos. Entonces, como proceso de capturar lo vamos a tener que repetir tanto para agregar el inicio como para agregar en una posición. Pues lo vamos a sacar de ahí para hacer una función y no está repitiendo el código. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el código desde donde definimos la computadora hasta el sein.ignore. Seleccionamos hasta aquí, cortamos con control X y acá en el menú o antes del menú creamos esa función que va a regresar una computadora. Le vamos a llamar capturar. Y dentro de capturar pegamos ese código que cortamos. Y ya si quieren ahí lo estructuramos, le damos una indentación para que quede ahí. Entonces ahí validen, tenemos las definiciones, capturamos sistema operativo, la parte de capturar procesador, la parte de capturar RAM, la parte de capturar disco duro, y como retorna algo, vamos a tener que retornar el objeto donde guardamos la computadora, que se llama C. Porque la función captura retorna una computadora. Y ahorita lo utilizamos en las opciones donde capturamos o vamos a capturar computadoras. ¿Okay? Entonces ese capturar lo vamos a invocar acá.
computadora C va a ser igual a el capturar que definimos. ¿Qué regresa a capturar? Si ponemos ahí el mouse, me dice que regresa a una computadora, la cual es la que se va a agregar acá. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Si no, para implementar la opción 3, entonces el if opción 3. La opción 3 que es agregar al inicio, que necesitamos capturar una computadora. Y una vez que ha sido capturada, nuestro laboratorio, que en este caso yo le puse L01, invocamos el agregar inicio y agregar inicio recibe una computadora para agregarla. Pruébenlo, capturen 3 computadoras al final y después probemos el de agregar al inicio. Déjenlo compilo y lo pruebo. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen. Y ya me muevo esa parte.
Dudas, preguntas. Ahorita que estamos aquí, vamos a hacer un mostrar para que nos muestre como en si fuera un formato tabla por filas, como para visualizar bien la información y verificar que también se estén agregando en la posición, porque a veces verlo de esta manera, sí, no es como muy efectivo. Entonces, y aquí vi que me muestra un valor basura y es porque modificamos en el mostrar. Aquí no va max, aquí sí va contador, porque son los elementos que hay. ¿Okay? Si le ponemos max, siempre nos va a imprimir todos, incluyendo posiciones basura, es decir, donde no hemos escrito todavía datos. No. Que vean que el for es decremental, no se vayan con la cinta de siempre ponerle más más. Vamos haciendo ese mostrar 2 para no eliminar este que nos muestra línea por línea. Y le voy a poner de nombre mostrar tabla, porque es como un formato tabular, por así decirlo. Entonces vamos probando, imprimiendo como los headers, los encabezados de la tabla. Entonces vámonos a definir. Lo voy a implementar aquí antes del agregar inicio que hicimos, como para que quede en el mismo orden que los definimos. Mostrar tabla. Lo puse ahí en inglés, table. Lo voy a dejar en español, para que no haya mostrar tabla. Y vamos a utilizar un encabezado que se llama IO Manip, como manipular entrada y salida. Que dentro viene una función que se llama setW, que nos va a permitir definir como, no sé si decir la palabra está ancho, la anchura de lo que va a imprimir cada palabra. Es decir, por ejemplo, el sistema operativo Windows, ¿cuántas letras son? Son 6. Windows, son 6. Entonces, vamos a decir que cada vez que se imprime el sistema operativo ocupe, no sé, 10 espacios. Entonces, si Windows ocupa 6 espacios, siempre va a dejar esos 4 restantes. Si imprimimos Linux, que son 5 palabras, 5 letras, puede imprimir 5 y va a dejar 5 espacios. Entonces, siempre vamos a ver como en columnas proporcionalmente, ¿no? Entonces vamos a definir primero el header de lo que significa cada columna que vamos a ir imprimiendo por cada computadora.
Entonces así, gráficamente, si lo vemos gráficamente desde la terminal, podemos ver los datos en una sola pantalla sin estar haciendo el scroll, ¿no? Entonces, en ese mostrar tabla, que ya vamos a implementar acá, vamos a empezar a definir esos encabezados. Entonces, el primer encabezado de esa, o la primera columna, vamos a poner la posición para que nos imprima la posición en la que está en el arreglo de la lista. Entonces, esa posición va a ocupar set W de set width, de set como ancho. Vamos a ponerle que siempre ocupe 4 espacios. Es decir, si imprime un 0, que para representar la posición 0 va a dejar 3 espacios más. ¿Okay? ¿Y qué va a imprimir ahí? Que vamos a imprimir va a ser la posición. Le voy a poner pos, ¿okay? Como la contracción. Después de pos, imprimimos el sistema operativo. Para el sistema operativo le vamos a dejar 10 espacios. Entonces, lo que voy a hacer es, ustedes lo pueden dejar una sola línea. Yo por cada columna voy a ir definiendo set y la palabra. ¿Okay? Set y el nombre del encabezado. O el título del encabezado. Entonces, este va a ser para el sistema operativo. Ese o la otra. Después del sistema operativo, imprimimos el procesador, ¿no? Entonces, venimos colocando i5, i7, si ponemos un Ryzen 5, vamos a dejarlo que siempre ocupe 8 posiciones. ¿Okay? Entonces, ZW, 8 posiciones para el procesador. Poner. Después del procesador, imprimimos la memoria. Pongámosle que el máximo que pues si ponemos 4, 8, 16, 32, 64, que es como sería como el máximo, dejémosle 4 espacios. ¿Okay? Y ahorita es meramente pues un tanteo. Ya que lo veamos, podemos ajustar esos set W. Entonces aquí va a ser para la memoria. ¿Okay? Por último, imprimimos la capacidad del disco duro. Que ahí sí ponemos, no sé, 128 gigas, 1000 gigas, que sería un tera, que será como lo mejor lo máximo que colocaríamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle 6 espacios. Poner disco. Y al final de esos headers, de esa línea que se va a imprimir, pues vamos a tener que imprimir un salto de línea. ¿Okay? Y ahorita lo probamos para que vean cuál es la idea de mostrarlo como en formato tabla. Y creo que nos va a faltar algo ahí. ¿Okay? Entonces, para probar esta parte, vamos creando la opción que será 4 para mostrar en formato tabla. Que vean la idea de lo que les quiero mostrar. Entonces, nos vamos al menú. Creamos esa opción 4. Y aquí van a quedar un poco revueltas las opciones. Mostrar tabla. Y lo que voy a hacer es ponerle o subir esta opción, que sea la 3, y la opción 4, que sea agregar el inicio computador. ¿Okay? Me falta el salto de línea. Y ahorita en el if cambiamos la opción. Entonces, opción 3, mostrar tabla. Entonces, esta opción 3 que teníamos para agregar al inicio se va a convertir en la opción 4. Y la opción 3 va a ser para invocar y mostrar como en formato tab. ¿Okay? Ahí están los encabezados. ¿Okay? Posición, aquí se va a imprimir la posición de... Tiene mucho, no, esto, sí, la posición le pusimos 3.
sistema operativo, pero si observan está como justificado hacia la derecha por razón. Entonces lo vamos a hacer que se justifique a la izquierda para que comience pues, pegado al margen, ¿no? Se recuerda para acá. ¿Qué hay que hacer? Antes de imprimir, ahí en el mostrar tabla, vamos a poner un out que diga let's, para que comience el sound a imprimir justificado a la izquierda. ¿Okay? Por default viene justificado a la derecha. Entonces con ese cambio voy a compilar de nuevo. Ya vemos que aparece ya justo al inicio, ¿no? Y anteriormente aquí había un espacio que eran los 3 espacios que le habíamos puesto. O 4 espacios, porque aquí son 3 de la palabra post y el espacio extra. ¿Okay? Entonces este 4 significa este espacio y las 3 letras de la palabra post. ¿Okay? Entonces ya justificado, pues vamos a imprimir la posición, el sistema operativo, el procesador, la memoria y el disco. ¿Okay? Entonces, ahí mismo en el mostrar tabla, vamos a hacer ese for para ir sacando cada computadora. Desde la posición in hasta la cantidad de elementos que es la variable contador. Y vamos a seguir, bueno, vamos sacando primero una copia de la computadora que está en la lista de computadoras en la posición I. Y vamos a mostrar utilizando este formato, este layout. Entonces lo podemos copiar, pegarlo dentro del for. Ahí lo justificamos un poco para que quede como estaba anteriormente. Y en vez de que los datos estén quemados aquí, la posición va a ser el valor que tiene ahí. El sistema operativo, pues va a ser el sistema operativo que vamos a obtener de la computadora. El procesador va a ser get procesador. Luego get memoria. En este caso le pusimos get RAM. Y por último, el disco. Creo que este lo pusimos con camel case. Aquí no va punto y coma. Get disco. Duro. Ya, si le quieren dar más formato, pues aquí nos faltan los espacios. Voy a compilarlo y agregar una computadora. Ya está. Como el formato tabla, ¿no? Entonces, esta computadora que está en la posición 0 tiene el sistema operativo Windows, el procesador es un i7, la memoria es un 32 y el disco es un 128. Entonces ya sin movernos con el scroll podemos estar viendo al menos los 5 computadoras máximas que podamos ahí agregar, ¿no? Voy a agregar otra para que vean que se siguen ahí agregando. ¿No? Entonces, la computadora que está en la posición 1 es Ubuntu, tiene un i5, 8 de
de RAM y 512 de disco duro. Voy a probar aquí una vez para agregar al inicio otra computadora, que es la opción 4. Esta tiene Mac OS, procesador es el ARM, RAM tiene 16, disco duro 256. Imprimimos el mostrar tabla y ya se observan en la posición 0 está esta nueva máquina que agregué y las demás se movieron a la siguiente posición, ¿no? Y ahorita el último agregar que vamos a hacer es agregar una posición válida, es decir, yo quiero que en la posición 1 esté otra computadora, entonces tenemos que abrir un espacio aquí para ingresar o insertar la computadora. Dudas, preguntas. Si quieren que le mueva una parte del código, ahí me dicen y lo muevo antes de continuar haciendo el otro agregar. Dime. Sí. Dice que no existe agregar inicio. Vete a laboratorio.pp, agregar inicio. Necesitas agregar inicio, es decir, una computadora. Si le estás enviando la computadora acá,
Ah, es que nomás manda de C. No, pues, con la partitura, pues, nomás enviarle a los que- ¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo el insertar en una posición, es decir, que le enviemos la computadora y le enviamos en qué posición queremos que se inserte. Siguiendo el ejemplo de lo que hicimos acá, al control Z, si así tenemos nuestra lista de enteros, en este caso, las únicas posiciones válidas son del 0 al 2, donde podemos insertar datos. Aunque la 3 y la 4 existan, en la lista únicamente podemos insertar en ese rango de opciones. Es decir, mientras la posición sea menor que contador, es una posición válida. ¿Okay? Entonces, es decir, podemos insertar en la posición 0, en la 1 o en la 3, o en la 2, perdón. Como el ejemplo que es como insertar en medio, en este caso sería quiero insertar en la posición 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mover los elementos a la derecha hasta la posición en la que queremos insertar el nuevo elemento. Entonces ya tenemos el algoritmo que mueve hacia la derecha, pero ahora en vez de que llegue hasta 0, o sea, que mueva a todos, que llegue hasta donde queremos insertar el nuevo elemento. Entonces nuestro for va a llegar hasta esa posición, hasta la posición en la que queremos insertar el elemento. Para aquí en esta posición, insertar en este caso la nueva computadora. ¿Ok? Entonces, vámonos al código, vámonos a la clase laboratorio, definamos agregar final, agregar posición. De hecho, lo voy a dejar así como agregar computadora C y le vamos a mandar la posición. Entonces, si recuerden en orientado a objetos, un método que se llama igual, pues la parte como de polimorfismo, la única diferencia es que cuando le invoquemos y le mandemos los parámetros, ya se sabe que es para agregar en una posición. ¿Okay? Entonces, vámonos donde tenemos los agregar. Voy acá. Lo voy a poner enseguida para que quede ahí no. Entonces, void, laboratorio, dos puntos, agregar, computadora y posición. Y validar si la posición en la que quiero insertar es una posición no válida. Si me regreso al dibujo de acá, una posición válida es 3, 4 y más adelante porque ya no existen. Entonces, sí, la posición es mayor o igual al contador, es decir, el contador en este caso vale 3, la posición 3 no es válida, o una posición más allá, mostramos un mensaje que diga la posición no es válida. Salto de línea y terminamos la ejecución de la función. Y como estamos recibiendo un int,
los int abarca valores negativos. ¿Okay? Entonces, si la posición es mayor o igual que 0 o la posición es menor que 0, es decir, el usuario quiere decir, quiero insertar en la posición -2, pues la posición -2 en C no existe. Si fuera en Python, sí existen posiciones negativas. ¿Okay? Entonces validamos también la parte negativa. ¿Okay? ¿Y qué hay que hacer? Pues mover los elementos a la derecha con un for, y ya vimos que tenemos que comenzar desde la posición contador para que desde ahí empezar a copiar los elementos, ¿no? Mientras sí sea mayor a la posición en la que queremos insertar el elemento, vamos a ir decrementando. ¿Y qué vamos a hacer? En computadoras que está en la posición I va a ser igual, o más bien vamos a copiar el elemento que está en la posición anterior, -1. Entonces nos regresamos rápidamente al dibujo y es igual a contador, que es 3. Y está aquí, pues en esta posición vamos a copiar el elemento anterior, que es 3. ¿No? ¿Y hasta dónde vamos a parar? Hasta que lleguemos a la posición que queremos insertar. Hasta aquí va a terminar, pues todos los de allá son los que movió. Nos regresamos, ya que movió todos, acuérdense, aquí es muy importante hasta la posición en la que queremos insertar. Ahora sí, computadoras, en la posición que quiere el usuario agregar un elemento, vamos a copiar esa computadora. Y como agregamos un nuevo elemento, incrementamos el contador. La única diferencia con el otro algoritmo de agregar el inicio es que va a iterar hasta la posición. La otra iteraba hasta la posición 0. O sea, y nunca llega a 0, llega uno más allá para cuando haga el -1, no se desborde y llegue a acceder a la posición 0. Porque si le ponemos mayor o igual a 0, pues va a llegar valiendo i0 y va a querer, cuando hagamos la resta, intentar acceder a la posición -1. Por eso es mayor que la posición o mayor que 0. Vamos haciendo la entrada en el menú para probar ese agregar. Entonces agregar va a ser la opción 5. Agregar en posición. ¿Y qué hay que hacer? Pues pedirle al usuario una computadora y pedirle una posición en la que queremos guardar. Entonces creamos el else if en la posición 5. Else if para la opción 5. Capturamos una computadora. Entonces, un objeto con C. Capturar. Y aquí mismo definimos la posición. Un entero. Y pedimos al usuario una posición. Leemos la posición y como estamos leyendo un valor
numérico para que no se repita el menú. Ponemos ese same.ignore. Entonces definimos variables, capturamos entradas y mandamos llamar a la operación l01.agregar. Y esto está sobrecargado, este método de agregar, que agrega una computadora, que es agregar al final, y la segunda opción es agregar pero en una posición. ¿Okay? Entonces enviamos C y enviamos la posición. Y lo voy a probar, voy a agregar 3 computadoras como lo tenía ahorita y voy a insertar o agregar en la posición 1. Okay. Ahí tengo 3 y ahorita voy a querer insertar en la posición 1. Entonces, Ubuntu y Mac OS van a mover una posición. Entonces, la opción es opción 5. Sistema operativo le voy a poner Android. Procesador, no sé, un ARM. RAM 8. Disco duro, no sé, 16 GB. Posición, la posición 1, es decir, donde está Ubuntu, en esta posición quiero que se inserte. Mostramos tabla, ya está, la posición 1 está el Android y los demás se movieron una posición adelante en la lista. Pruébenlo, quieren que le mueva el código, me dicen, y ahorita hacemos el caso contrario, que son los eliminar. Eliminar, en este caso, pues computadoras.
¿Dudas antes de continuar con los eliminados? Entonces, vamos modificando un poco el código antes de hacerlos eliminar. Y vamos a definir un par de métodos como para empezar a dejar un poco como el código más ad hoc a lo que es una lista. Vamos a definir dos métodos booleanos que nos van a decir si la lista que tenemos está vacía, es decir, no tiene ningún elemento, o si está llena. ¿Okay? Entonces, después de la tabla, vamos a definir ese par de métodos. Entonces, tenemos los agregar, los mostrar, y los que nos indican como el estado en el que está la lista, ¿no? Entonces, van a regresar un booleano, verdadero o falso, y va a ser llena, y la otra va a ser vacía. ¿Okay? Y ahorita utilizamos las funciones o sus métodos. ¿Cuándo está llena? Cuando el contador es igual a la máxima capacidad. Es decir, en este ejemplo, cuando el contador es igual a 5. Es decir, está llena, ya no podemos agregar elementos. ¿Cuándo está vacía? Cuando el contador es igual a 0. No tenemos ningún elemento. ¿Okay? Entonces, vámonos más hasta el final. Voy a encoger estos y vamos a definir o implementar laboratorio llena, regresión bool, no el void. Y cuando está llena es cuando el contador es igual a max. Esta es una operación booleana que nos regresa verdadero o falso. Entonces retornamos el resultado de esta operación booleana. Entonces no es necesario ponerle un if ni un else ahí, ¿no? Con una operación ahí sabemos si está llena. En el mismo caso, igual podemos seleccionarla, copiarla y pegarla. La lista está vacía cuando el contador es igual a 0. ¿Okay? Pues el doble igual es comparación. ¿Okay? No se vayan con la finta de la asignación que es un solo igual.
Entonces vamos a utilizar esta función de llena, nos agregar. Entonces en los agregar, sí, la lista está llena, el laboratorio está lleno. Encontramos el mensaje. Entonces, en esos if, en esas condiciones, vamos a utilizar ese método. ¿Okay? Entonces, en ese agregar, aquí tenemos el otro agregar. Está llena, o la posición es menor. Corremos. La posición es válida. O aquí podemos hacerlo algo más con diferentes casos. De hecho, al revés. Voy a modificarlo. Si la posición es menor que 0, no es válida. Pero antes de validar la posición, voy a validar que si está llena. Acá tenemos este mensaje, ¿no? Si está llena, mostramos el mensaje. Okay. El laboratorio está lleno. Si no está lleno, va a validar que la posición sea válida. Es decir, si la posición es menor que 0, o y si falta la posición sea mayor que el contador, es una posición válida. Que es mayor o igual. Y agregar, tenemos inicio. Si la lista está llena, el laboratorio está lleno y no agregamos nada. Entonces, para eliminar, utilizando el mismo arreglo que tenemos acá, vamos a empezar por eliminar al final, que es donde está el valor de 3, que es la posición 2. Para eliminar, pues un eliminado lógico se le puede decir porque no estamos realmente borrando el elemento de ahí. Simplemente lo que vamos a hacer es decrementar el contador. Si la siguiente posición válida es 3, vamos a decrementar el contador para que sea 2. Es decir, cuando intentemos agregar un nuevo elemento al final, se va a agregar donde habíamos eliminado previamente. Aquí va a estar el nuevo elemento. Ok, text sería aquí el nuevo. Entonces, en este caso sería así el eliminar al final. Pero hay que validar si la lista está vacía, es decir, si el contador de elementos es igual a 0, pues no podemos eliminar nada. Nos mandamos un mensaje y si no está vacía, quiere decir que al menos hay un elemento. Y ese elemento, por ejemplo, cuando es 1, voy a quitar esto, el contador valdría 1. Si eliminamos al final, lo único que hay que hacer es decrementar el contador a 0 y el 1 sigue estando ahí, pero cuando intentemos agregar un nuevo elemento, ese nuevo elemento va a ocupar la posición del contador y es cuando realmente se suprime el elemento. Cuando veamos listas ligadas, los elementos están guardados de manera independiente, no dependen de un arreglo. Entonces ahí sí realmente tenemos que liberar la memoria y hacer un conjunto más de operaciones, ¿no? Pero en este caso, cuando tenemos un arreglo, el eliminado se le dice que es como un eliminado lógico, al menos para eliminar al final. ¿Sí? ¿Dudas con lo que vamos a hacer? Entonces, en este caso es muy sencillo el eliminar al final. Entonces, definimos esa operación que va a ser
no va a retornar nada y se va a llamar eliminar al final y no recibe nada. ¿Okay? La definimos y la implementamos. Entonces void laboratorio, dos puntos, eliminar final. Entonces, ¿cuál es la verificación? Si la lista está vacía, pues obviamente no puedo eliminar ningún elemento. Entonces mandamos un mensaje que diga la lista está vacía. Y terminamos la ejecución de la función. Si no está vacía, es decir, no va a entrar al if, lo que siempre va a hacer es, al menos hay un elemento, es decrementar el contador. Nada más. ¿Qué tan poquito? Así voy, eliminar final. No recibe nada. Lo único que hace es decrementar el contador. Es decir, si tiene un elemento, contador vale 1, entra a eliminar final, contador vale 0, que es como el ejemplo que vimos, ¿no? Entonces, cuando queramos insertar, vamos a insertar en esa posición 0, y el elemento que ve ahí se va a suprimir. No, porque el contador es 0, entonces cuando entra el for, no va a iterar nada, nomás nos va a mostrar los encabezados y nada de información. Que bien podríamos ponerle a los mostrar que tenemos, si el contador es igual a 0, mostrar el mensaje de que no hay datos en el tema. Vamos probando la opción. Entonces, en el menú, opción 6, eliminar al final. Creamos la condición para la opción 6. Else if. Opción 6. Invocamos el eliminar final. Else if. Voy a compilar para ver si no hay ningún error. Voy a probar al inicio, cuando arrancamos, no tenemos ninguna computadora. Voy a probar la opción 6. Intentar eliminar un elemento y me tendrá que mostrar el mensaje de que la lista está vacía y no puedo eliminarla, ¿no? Voy a agregar una computadora. Procesador 7, RAM 16, disco duro 512. Lo muestro en formato tabla. Está el elemento o la computadora que está en la posición 0, es esa. Si elimino, pues es la única computadora que hay. Elimino, opción 6. Si muestro, el contador vale 0 y lo que dice el compañero no va a mostrar nada más que los puros encabezados. ¿Okay? Ahí están los puros encabezados y no hay información, por eso ya no muestra ninguna computadora. ¿Okay? Pruébenlo, si hay dudas o preguntas me dicen. Y ahorita hacemos el eliminar al inicio y el eliminar en una posición válida. Que ahora, para eliminar, si recuerdan, movíamos los elementos a la derecha, ahora hay que suprimirlos moviéndolos a la izquierda para suprimir ese elemento que está en la posición 0 o en la posición que deseamos eliminar. Entonces va a ser un for que vaya ahora hacia el otro lado. Si quieren que le mueva una parte del código me dicen y ya le muevo.
Que para eliminar al inicio se refiere a eliminar el elemento que está en la posición 0. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer los elementos que hay a la izquierda. Es decir, vamos a comenzar desde la posición 1 a mover el 4 para acá. Pues ahí va a suprimir el elemento que está en la posición 0. El siguiente elemento lo vamos a mover a su posición anterior. Ya que se movieron todos, ya que el for hizo esa chamba, como eliminamos, vamos a decrementar el contador, el cual nos dice cuántos elementos hay y cuál es la siguiente posición a ingresar. ¿Okay? Entonces vámonos al código y vamos a definir eliminar inicio. Entonces la clase laboratorio eliminar-inicio. Y hacemos su implementación hasta el final. Voy a copiar esta estructura que tiene eliminar final. No es lo mismo, pero la parte de checar si está vacía sí es la misma. Si queremos eliminar al inicio, cambiamos el nombre del método, validamos antes de eliminar. Si está vacía, no podemos eliminar al inicio nada, ¿no? Quito lo del contador. Y aquí hay que mover los elementos hacia la izquierda para suprimir el elemento que está en la posición 0, que es el elemento que está al inicio, ¿no? Entonces, con un for que va a comenzar en la posición 0 y va a iterar hasta contador, va a ir incrementando. Entonces, si comienza en 0, voy a regresar a como estaba. Y está aquí. Entonces, la computadora que está en la posición I, que en la primera corrida es 0, va a ser igual a la computadora que está en la posición I más 1. ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer esto es copiar este elemento, como decimos, va a copiar para acá. ¿Okay? Hasta que I llegue acá, que es donde está contador. Hasta ahí va a terminar, ¿no? Para no copiar todos los elementos donde no hay información. Entonces, computadoras en su posición in va a ser igual al siguiente elemento. Es decir, copiamos el elemento siguiente, que está en i más 1, a la posición anterior. Es decir, vamos jalando el siguiente elemento. ¿Okay? Ya que terminó de hacer todo ese trabajo de mover los elementos, como suprimimos un elemento, ahora sí el contador fuera del for hay que decrementarlo, porque ya no tenemos ese elemento que fue suprimido, que fue el de la posición 0. Voy a hacer el menú, la entrada en el menú. Va a ser la opción 7. Se va a duplicar esta línea.
Opción 7, eliminar al inicio. Agregamos la entrada en el menú y creamos su condición. Y vamos a invocar de nuestro laboratorio el eliminar inicio. Voy a compilar para ver si hay algún error y probar de una vez. Voy a agregar otra compu para que se note la diferencia. Entonces en esa lista de computadoras, que tengo dos, el de la posición 0 es la computadora que tiene el sistema operativo Ubuntu. Si le doy eliminar al inicio, lo que va a hacer el algoritmo es mover los elementos que están después, ¿no? O sea, moverlos hacia la izquierda. Entonces, opción 7, eliminar al inicio. Mostramos y únicamente debe de estar el elemento Mac OS, ¿no? Ya que se suprimió el de Ubuntu, que es el que estaba en la posición inicio, que es la posición 0. Y ya por último, para completarlos, eliminar, habrá que eliminar por una posición, que el usuario envíe una posición a eliminar, y de nuevo lo mismo como lo hicimos en el agregar. Las opciones válidas son menores a lo que vale contador, es decir, 0, 1 y 2. Y también hay que validar que no sea una posición negativa, ¿no? Entonces queremos eliminar en la clase laboratorio y que reciba la posición. Implementamos, vamos hasta el final. Eliminar recibe la posición a eliminar. Pero antes de eliminar una posición, si la lista de computadoras está vacía, pues mostramos este mensaje que ya tenemos acá, ¿no? Le decimos al usuario que la lista está vacía, por ende no podemos eliminarla. Si la posición es mayor o igual a la posición de contador, o como es un entero, si la posición es menor a 0, es decir, un valor negativo, la posición no es válida, ¿no? Y terminamos la ejecución. Salto de línea. Si no entra ninguna, quiere decir que al menos hay un elemento y que la posición es una posición válida. Entonces, tomando el dibujo de acá,
Si quiero eliminar la posición 1, donde está el 4, sabemos que tenemos que mover los elementos a la izquierda. Es decir, el for va a comenzar en la posición que queremos eliminar. Es decir, el valor de i va a comenzar desde 1 y desde ahí va a jalar todos los elementos para empezar a suprimirlos. ¿Okay? Entonces, mover los elementos hacia la izquierda. Entonces, ¿desde dónde comienza el contador? ¿O de dónde vamos a comenzar a moverlos? Desde la posición. O sea, es decir, esa posición que vamos a eliminar, ahí se va a empezar a suprimir los elementos hasta llegar a la posición de contador. Entonces, la computadora de la lista de computadoras que está en esa posición, que tiene el valor i, va a ser igual a lo que está después, que es i más 1. Es decir, copiar el elemento siguiente en la posición actual. Ya que salió o terminó el for, como suprimimos un elemento, hay que decrementar el contador. Creamos la entrada en el menú. Va a ser la opción 8. Eliminar en una posición. Y creamos la condición para la opción 8. Creamos la variable para la posición, capturamos la posición, la leemos con sein y ponemos un sein.ignore para que no se nos repita el menú. Pues definimos variable de entrada, capturamos y mandamos llamar la operación, que es eliminar. Eliminar recibe en la posición a eliminar. Compilo para ver si no hay algún error ahí. Voy a agregar para probar. Okay, ahí están 3 computadoras y voy a eliminar el de la posición 1, que es donde está el Ubuntu.
Entonces, según el algoritmo que implementamos, lo que hace es, en esta posición, copiar el que está en la siguiente, que es Fedora. ¿Okay? Entonces, pues, opción 8, quiero eliminar la posición 1, muestro de nuevo, y ya está, Fedora en la posición 1, donde fue eliminado o suprimido Ubuntu que estaba en la posición. ¿Okay? Dudas, preguntas hasta aquí con esta implementación de lista, donde podemos agregar, eliminar. Nos faltaría respaldar y su recuperar y también hacerle un ordenar para clasificar la información. Por eso lo vamos a hacer después para que guarden este código. ¿Okay? ¿Cuál va a ser su actividad? Van a escoger ustedes un objeto administrable. Así como hicimos aquí una computadora y su administrador es el laboratorio, ustedes van a elegir el que ustedes quieran, donde al menos el objeto tenga 4 atributos. Como aquí la computadora igual tiene 4 atributos, un ejemplo puede ser una sala de cine, tiene asientos, el asiento tiene una posición, tiene a lo mejor el nombre, tiene un costo, y a lo mejor un booleano de que si es VIP o no es VIP, por ejemplo. ¿Quién administra sus asientos? A la sala de cine. Pues la sala de cine va a tener una lista donde ustedes pueden agregar los asientos con sus atributos, utilizando todos estos métodos de la lista. Un ejemplo, ¿no? Ustedes eligen la clase que quieren administrar, por así decirlo. Entonces, casi replicar lo que hicimos la semana pasada y lo que hicimos hoy, pero con otro objeto diferente. ¿Okay? Y hay que documentar todo eso, se va a hacer su reporte. Cada uno de las opciones que hay obviamente en el menú son las capturas de pantalla que van a tener que agregar en ese reporte. La agregar al inicio, agregar al final, en una posición, el mostrar, de cómo van quedando esos objetos en esa lista que tienen ahí estática definida. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Hacer lo mismo que hicimos la semana pasada y ahorita, pero con otra clase, tanto administradora como la clase base que tenemos que es computadora. ¿Va? Ustedes eligen la que ustedes quieran. Dudas, preguntas. Código este que todavía guardarlo, porque las siguientes semanas vamos a hacer eso de respaldar y recuperar y hacemos un algoritmo para ordenar los datos. ¿Okay? Nombro lista y ya sería todo. ¿No?